Bueno, en las reacciones orgánicas tenemos por un lado las reacciones de sustitución, las reacciones de adición, las reacciones de eliminación, las reacciones de condensación y por último las reacciones redox. Bueno, pues vamos a ir mirando un poquito cada una de ellas para explicar, pero solamente deteniéndonos en aquello que sea lo más difícil de entender, porque lo demás está aquí en el documento de Bau. Entonces, en las reacciones de sustitución nos han dicho que nos tenemos que saber la reacción de nitración por reacción con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico como catalizador. Entonces, el ácido nítrico con un anillo bencénico se va a formar el nitrobenceno y también se va a formar agua. La reacción de halogenación por reacción de un halógeno en presencia del cloruro de aluminio como catalizador. Por ejemplo, podemos tener esta reacción de cloración del anillo bencénico para formar el clorobenceno y se formará también, en este caso, ácido clorhídrico. La sustitución en haloalcanos. Bien, tenemos aquí la sustitución de un halógeno en un derivado halogenado por el hidroxilo al atacar con, por ejemplo, con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Entonces se va a sustituir el halógeno por el grupo hidroxilo, así que el derivado halogenado se va a convertir en un alcohol. Luego tenemos, por ejemplo, la sustitución también de este halógeno por atacando con amoníaco, vamos a conseguir la amina correspondiente. Luego tenemos la sustitución también de este grupo ciano al atacar, por ejemplo, con cianuro potásico, podemos sustituir este halógeno por este grupo ciano. Y por último tenemos la sustitución en alcoholes. Lo mismo que hemos visto que había una sustitución de halógeno por el grupo hidroxilo, pues ahora va a ocurrir lo contrario, va a ser sustituido el alcohol por un halógeno al atacar, por ejemplo, con haluros de hidrógeno, que eso es bromuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Vamos a conseguir el derivado halogenado correspondiente. Por sustitución de ese halógeno sustituye al grupo hidroxilo. Bien. Después vamos a mirar las reacciones de adición. Bien, ¿qué tenemos en las reacciones de adición más importantes? Tenemos la hidratación de alquenos. Bien, la hidratación de alquenos o adición de agua a alquenos para producir alcoholes. Mira, aquí por ejemplo tenemos este alqueno. Si añadimos agua se va a producir su hidratación. El agua lo que va a hacer es añadir a uno de los carbonos del doble enlace un grupo OH y al otro de los carbonos del doble enlace un grupo hidrógeno, de tal manera que se va a convertir en un alcohol. Va a desaparecer este doble enlace porque a uno de los carbonos se le va a adicionar un OH y a otro de los carbonos se le va a adicionar un hidrógeno. Desaparece este doble enlace y aparece el alcohol. Bien, es importante saber que a dónde va el grupo OH y a dónde va el hidrógeno, ¿vale? Porque ¿cómo sé a qué carbono de estos dos del doble enlace va el carbono? Pues bien, resulta que en la adición de agua a alquenos se sigue la llamada regla de Markovnikov, que dice que el hidrógeno va a ir a aquel carbono menos sustituido, es decir, aquel carbono que tiene más hidrógenos. Por eso el hidrógeno entra en este carbono y el grupo H entra en este carbono, es decir, se produce este alcohol. Luego también tenemos esta adición de haluros de hidrógeno, también en estos alquenos o en alquinos. ¿Qué va a ocurrir? Pues se va a seguir de nuevo la regla de Markovnikov. Irá el hidrógeno al carbono menos sustituido, es decir, aquel que tiene más hidrógenos. Y el bromo irá al otro carbono del doble enlace, así que se obtendrá este. Cuando hacemos esta adición a alquinos, es decir, a aquellos que tienen triples enlaces, pues se necesitan dos moléculas del haluro de hidrógeno, por ejemplo, dos moléculas de cloruro de hidrógeno. Irán los dos hidrógenos a aquel carbono que tiene
más hidrógenos, es decir, aquí aparecerán 2 hidrógenos más, es decir, se convertirá en CH3, y a este carbono irán los dos cloros. Luego tenemos, bueno, la halogenación de alquenos y alquinos, pues nada, en un alqueno cuando se adiciona un halógeno, pues se van a ir, un átomo de bromo irá a un carbono y el otro átomo de hidrógeno irá al otro carbono del doble enlace. Esto aquí no hay problema porque son 2 átomos exactamente iguales o 4 átomos exactamente iguales. Para los alquinos se adicionan 2 moléculas y 2 bromos irán a un carbono, 2 bromos irán al otro. En este caso no hay problema, ya que los átomos son iguales. Donde había problema era en este caso donde bien se adicionaba un OH, un hidrógeno, o un halógeno y el hidrógeno, y había que seguir la regla de Markovnikov. Luego tenemos también que podemos conseguir, por hidrogenación de alquenos y alquinos, podremos conseguir el alcano correspondiente. Para ello se tiene que añadir hidrógeno en presencia de paladio o platino como catalizador. Así obtendremos en lugar del alqueno el alcano correspondiente, o del alquino el alcano correspondiente por adición de 1 o 2 moléculas de hidrógeno en presencia de este paladio o platino como catalizador. También tenemos la hidrogenación no solo de alquenos y alquinos, sino de cetonas y aldehídos. Pues cuando adicionamos hidrógeno a una cetona con paladio como catalizador, se va a obtener el alcohol correspondiente. El grupo alcohol va a aparecer donde estaba el grupo cetona. Y en el grupo aldehído, pues igual, este hidrógeno se va a adicionar y aparecerá el alcohol, en este caso alcohol primario. Evidentemente, al adicionar hidrógeno a una cetona aparece un alcohol secundario, al adicionar hidrógeno a un aldehído aparecerá el alcohol primario. Bien, esto en cuanto a las reacciones de adición. Pasamos a las reacciones de eliminación. Las reacciones de eliminación, la más importante es la deshidrohalogenación de haloalcanos. Bien, tenemos por ejemplo un haloalcano y cuando tratamos por ejemplo con hidróxido sódico o hidróxido potásico calentando, este signo significa que se hace en caliente, se va a producir, en lugar de la reacción de sustitución que vimos inicialmente, se va a producir la reacción de eliminación. ¿Qué se va a eliminar? Bien, lo que se va a eliminar va a ser el bromo va a desaparecer. Pero si desaparece el bromo, va a desaparecer también un hidrógeno de este carbono que hay aquí y aparecerá el doble enlace entre estos 2 carbonos, o bien se puede eliminar el hidrógeno de este carbono de aquí y aparecerá un doble enlace de aquí. Lo que está claro es que tiene que salir el bromo de este carbono. Y ahora tiene que salir un hidrógeno y va a salir bien de este carbono o bien de este carbono. Es decir, puede aparecer el doble enlace o aquí o aquí. Pues bien, resulta que aparecen los 2 alquenos. Uno en el que está el doble enlace aquí, entre este carbono y el otro en el que está el doble enlace aquí, entre este y este. Pero el componente mayoritario es aquel en el que el hidrógeno sale del carbono que menos hidrógenos tiene, el que estaba más sustituido. Así que el componente mayoritario que va a aparecer es el alqueno, que aparece el doble enlace aquí, entre este carbono que ha desaparecido el bromo y este por tener menos hidrógenos que este que tenía más. Pero también aparece el otro, ¿vale? Esta es la llamada regla de Zaitsev, ¿vale? El componente mayoritario que aparece es aquel que el hidrógeno se elimina del átomo de carbono más sustituido, es decir, del que tenía menos hidrógenos. Bueno, aparte de eso va a aparecer el doble enlace y claro, va a aparecer, como desaparece el bromo, pues va a aparecer, por ejemplo, bromuro de sodio si se ha atacado con hidróxido de sodio, y también aparece agua, porque hemos visto que desaparecía un hidrógeno de uno de estos 2 carbonos adyacentes, y también con este grupo OH del hidróxido sódico o del potásico aparece agua. Luego tenemos la deshidratación. Esta es una reacción también de eliminación muy importante. Entonces, en este caso tenemos un alcohol. ¿Qué va a pasar cuando se deshidrate? Para deshidratar tenemos que tratar en caliente, que tenemos que calentar a 180 grados, y en medio ácido como catalizador.
¿qué va a aparecer? Va a desaparecer agua, ¿no? Porque deshidratación significa que desaparece agua. Entonces va a desaparecer este grupo OH que hay aquí de este carbono, va a aparecer un doble enlace porque va a salir un hidrógeno bien de este carbono y aparece el doble enlace de aquí, o desaparece este hidrógeno y aparecerá un doble enlace aquí entre este carbono y este. Lo que está claro es que tiene que salir este grupo OH. Pues bien, pasa igual que antes, aparecen los dos compuestos con el doble enlace aquí entre este carbono y este, y con el doble enlace aquí entre este carbono y este. Y se sigue igual la regla de Zaitsev, que dice que el componente que se obtiene mayoritariamente es aquel que el hidrógeno desaparece del carbono que está más sustituido, es decir, de aquel carbono que tenía menos hidrógenos. El mayoritario es este, que aparece aquí el doble enlace, saliendo este OH y este hidrógeno, ¿vale? Y aparece agua, deshidratación. Sale el OH y un hidrógeno.